tiene alta mortalidad y más en nuestro medio, donde a veces no hay un apoyo de laboratorio, ¿sí? Entonces es un poco complicado a veces sacar exactamente cuál es el microbio que está produciendo la enfermedad. Ese es uno de los problemas de la endocarditis en nuestro medio. De todas maneras, es una cosa nada bonita para el cardiólogo. A mí no me gusta tener una endocarditis infecciosa porque cabalmente tiene altísima mortalidad además. Ok, entonces se podría definir a la endocarditis como una enfermedad que afecta a las válvulas, que está producida por cualquier microbio, o sea, no hay una elección de cualquier microbio, una variedad de microorganismos, y que es una enfermedad inflamatoria severa, exudativa y proliferativa. Y esto de exudativa y proliferativa del endocardio tiene que ver con la formación de una lesión anatomopatológica que es típica de la endocarditis, que son la formación de las vegetaciones. ¿Ok? Las vegetaciones son unas formaciones que están de base formadas por fibrina y plaquetas, ¿sí? Que se adosan a las válvulas y entonces, adosadas a las válvulas, pueden ya contener microbios o no, como vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, la edad promedio es más o menos a partir de los 52 años. Lastimosamente es más frecuente en los hombres. 2-1 es más o menos la diferencia. De 2 hombres, una Warmi. ¿Ok? Tengo, miren como estadística nada más, casi el 90% de pacientes con hemocultivos positivos, que ahí sí voy a saber mejorar el tratamiento antibiótico, pero tengo un 10% de cultivos en los cuales es un misterio qué microbio. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahí sí hay un tratamiento a ciegas, pero realmente sí es un problema. Hay estadísticas como esta que dice que la localización aórtica es más frecuente y la mitral, y en nuestro medio vemos más mitral que aórtica, pero da lo mismo. Las dos son más frecuentes en endocarditis y a veces inclusive las dos válvulas pueden estar afectadas. Como verán, la tricúspide tiene muy baja localización y múltiples válvulas el 10%. Aquí dice la mortalidad del 18% al principio, pero de nosotros alcanza cerca del 40% de mortalidad en estos pacientes. Ok. Por otra parte, miren ustedes lo que predispone tener una valvulopatía, una enfermedad de una válvula. Miren, si tienes válvula, la incidencia es de 4 personas cada 100,000 habitantes por año. Pero si no tienes nada, con corazón sano, tienes el 45 por cada 10 millones de personas por año. Y que esta diferencia abismal hace que nuestros pacientes con valvulopatías, obviamente, que estén súper predispuestos a tener esta enfermedad. ¿Ok? Muy bien. En la Fundación Favaloro, donde me he formado yo, teníamos más o menos entre 5 a 7 endocarditis que veíamos por año. Y eso que se operaba más o menos 10 cirugías de corazón por día. ¿Ok? 10 cirugías de corazón por día. En este cuadro solamente sirve para lo siguiente, bueno, sí, para otras cosas más, pero en general, miren, estos son los microbios, el viridans, el estafilococo y el aureus, son los más frecuentes en las endocarditis que tenemos en nuestro medio. Y el epidermitis no lo vemos mucho, lo que sí vemos es un poquito más a Escherichia coli, ¿ok? Eso sirve ese cuadrito. Entre los estreptococos, que son los no muy frecuentes, está el alfa hemolítico y el Pneumoniae. A veces, después de la neumonía por estreptococo Pneumoniae, es el que aparece endocarditis. Y entre los estafilococos, obviamente que están las infecciones que te agarras en el hospital, las infecciones nosocomiales.
Las infecciones nosocomiales son severas en la endocarditis. Si te agarra endocarditis por un bicho que esté en el hospital, es mucho más severa, porque generalmente son bacilos gram negativos, que ya son resistentes a los antibióticos y son, por tanto, mucho más agresivos. Cuidado que piensen a esta altura del partido lo que generalmente se escucha, es decir, le va a dar penicilina, le va a dar ampicilina. No, doctor, no me dé porque soy resistente a la ampicilina y soy resistente a la penicilina. Y eso no es cierto. La persona no hace resistencia al antibiótico, sino el microbio que te agarra, el microbio que tienes es el resistente. No hace la persona en la resistencia por si acaso estén pensando a esta altura del partido que nosotros hacemos resistencia. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está un hito, que es la Escherichia coli, que les decía yo que vemos más o menos con frecuencia y se ha descubierto que la Escherichia coli, por un trabajo del año pasado, del anteaño pasado, sobre del ITA, del Instituto de Tecnología de Alimentos de nuestra universidad, hizo cultivos, ¿saben de qué? De las empanadas frente a la Facultad de Medicina. ¿Ok? Y ahí encontró en esas mujeres que venden que había Escherichia coli. O sea, estamos hablando que la Escherichia coli está en las heces fecales y esas fecales están en las tucumanas. ¿Y por qué? Porque no tienen protección. Tal vez las tucumanas sí, pero las verduritas que ponen para que tú mezcles las salsitas que ponen con el viento están arrastrando Escherichia coli de la calle. Y entonces estás comiendo micropartículas de heces fecales. Les recomendamos nosotros a las personas que tienen valvulopatías que no coman nada fuera de la casa, más aún en este tipo de puestos. O sea que pueden seguir comiendo y me avisan si les da fiebre y endocarditis. Pasarían de curso, obviamente. Se puede clasificar la endocarditis en válvula nativa, o sea, tu propia válvula. Ya tienes estenosis mitral por fiebre reumática, sigues con tu propia válvula, a eso se llama válvula nativa, y a las protésicas. Ya van a ver, la diferencia solamente aquí, si son la misma enfermedad, estos generalmente son a un bicho y otros a otro bicho. Ahorita que vamos a ver. Y puede ser aguda, que ojalá sean todas las endocarditis agudas, porque sí se las puede diagnosticar relativamente fácil, pero la subaguda es un problema serio. Vamos a ver el cuadro clínico y se va a dar en cuenta que la endocarditis subaguda es la que produce mayor mortalidad a pesar de ser subaguda. Y bueno, los adictos endovenosos son los más frecuentes en tener, porque al principio las agujas, al principio puedes tener tu aguja, pero en el caos de los adictos, utilizas cualquier aguja cuando te da la gana, etcétera, etcétera, y esos son los que pueden producir endocarditis. Y la otra cosa triste que ya les he comentado son endocarditis con hemocultivos negativos. La presentación aguda, que les dije que es más fácil, ahora podemos confundirla con COVID con seguridad, porque es un síndrome febril, estamos hablando de 38, 40 grados, de corta evolución, especialmente de días, aquí dice menos de 2 semanas, claro, más o menos de 4 o 5 días, o sea, tienes fiebre, gran compromiso general y a veces fulminante. Imagínense, fulminante quiere decir que va a acabar con tu vida. Entonces, tal el compromiso de la sepsis, de la infección, que especialmente en las personas de bajo sistema inmunológico, de bajas defensas, se mueren en poco tiempo. ¿Ok? Y pueden aparecer, y a veces comienzan con esto, con fenómenos embólicos. ¿Por qué hay embolia? Lo que pasa es que de esa vegetación que les he dicho, que es la parte más importante anatomopatológica de la endocarditis, se desprenden pedacitos de vegetación séptica, además, son embolias sépticas, son embolias con vida propia, con vida de yapa, y entonces
se van al vaso, se van a la piel, ya van a ver cómo se van o al sistema nervioso profundo. ¿Okay? Entonces, complica la vida un poco más. O si no, yo puedo ver un cuadro de septicemia. Así, de septicemia mismo. ¿Ok? De septicemia. Y se mueren por la propia septicemia como tal. Ok, muy bien. O sea que llegamos al diagnóstico dentro de la primera semana, seguro. Llegamos al diagnóstico antes. Y además presenta mortalidad alta, cerca del 50%. ¿Ok? Es la forma aguda. Y la subaguda, supongo que está aquí, mire, es insidiosa, o sea, lenta, y a veces silente. Y aquí nos hemos frito. Porque si el paciente no tiene fiebre, no tiene malestar, no tiene ningún otro síntoma, ningún otro signo, no nos damos cuenta que es endocarditis y a veces el paciente no viene a la consulta. Y a veces solamente hay febrículas, ni siquiera hay fiebre. 37, te sientes un poco mal y dices, ay, me he resfriado, no sé qué estará pasando, tomaré un paracetamol, un mate de Cloxer, ¿no? De hígado, con arañas, con patas de araña viuda, lo que sea, y sin embargo, estás con endocarditis. Y se nos pasa. Y el tiempo pasa y la lesión es más fatal. ¿Ok? Entonces, son síntomas febriles, a veces miren que tienen semanas, a veces menos de evolución. Es una macana. Y a veces estos pacientes que están silentes evolucionan bruscamente a edema agudo de pulmón o a las embolias que hemos visto. Entonces, gran problema grave. Podríamos explicar las lesiones predisponentes en general para la endocarditis. Puedes tener una cardiopatía congénita. La más frecuente para hacer endocarditis es la tetralogía de Fallot, la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. O una cardiopatía reumática, estenosis mitral, o especialmente la aorta es la que más en nuestro medio se ve, insuficiencia aórtica, perdón, la mitral se ve más, pero puede ser insuficiencia aórtica o estenosis aórtica, o una valvulopatía no reumática. Por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral, una cosa de esas leves, o una aorta bicúspide que hemos visto en la valvulopatía aórtica. Esas ya son lesiones predisponentes. Y sobre estas lesiones predisponentes se produce un daño epitelial. Y este daño epitelial es como un caldo de cultivo, donde para reparar el organismo comienza a juntar plaquetas y fibrina. Y por ahí se hace un trombo todavía no bacteriano. ¿Sí? Se hace una vegetación no bacteriana. Y después por una bacteremia producida por cualquier motivo que vamos a ver, los microbios llegan a la vegetación y comienza la endocarditis como tal. En este cuadrito está explicado mejor. Yo tengo una válvula, ¿no es cierto? El velo valvular, que tiene una lesión endotelial, reumática, lo que sea. Para reparar, el organismo muy astuto primero produce una agregación plaquetaria. Sobre esta lesión plaquetaria, o casi al mismo tiempo, se produce fibrina. Y esta lesión ya es el caldo de cultivo de cualquier bacteria o microbio. Y después viene una bacteremia, venga por donde sea, y coloniza a este sector. Aquí viven los microbios felices y comienza a aparecer la famosa vegetación típica de la endocarditis. Como soy capo artesano de esto, digamos que soy un buen médico y entonces te quedas siempre con una cicatriz. Y esta cicatriz predispone a una nueva endocarditis. Y una segunda endocarditis no es para nada bueno. Tiene alta mortalidad. Aquí están viendo ustedes lesiones, van a ver un poco más adelante mejores. Aquí hay lesiones de vegetaciones en estos pacientes. Ok. Hay varias patologías que predisponen, obviamente, ¿no? La que predispone
la que tiene más cuidado, además, son las prótesis valvulares. Te operaron de tu corazón, te colocaron una Shangju, una Medtronic Hall, lo que sea, o una válvula porcina o la Hankook, ¿sí? O biológica, da lo mismo y tienes mucho cuidado porque hay que tener mucha profilaxis para que no produzca endocarditis y tiene la más alta frecuencia entre esas cosas. Y después está la aórtica, aquí en esta estadística, cualquier valvulopatía reumática. Pero si ustedes se fijan en estas valvulopatías reumáticas, está la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, la estenosis mitral. Y si yo sumo esto, cosa que nunca he sumado, sería 30, 56, 76, 84. 84% tengo la posibilidad de tener endocarditis con valvulopatía. Y aquí está la tetralogía de Fallot y las cardiopatías congénitas, otras 25%. Aquí está la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Este cuadro sirve simplemente para una cosa demasiado importante. Mira, si la válvula es nativa, si tengo una endocarditis con válvula nativa, te vuelvo a repetir, tu propia válvula, entonces el que más vemos en nuestro medio es que sea un streptococcus del grupo Viridans. ¿Ok? Viridan. Y en cambio, si la válvula es protésica, el que domina es el Staphylococcus aureus. ¿Para qué sirve este pensamiento que les digo? Simplemente, después que tomen ustedes cultivos o todo el laboratorio a estos pacientes, asuman que si es protésica es aureus y asuman si es biológica o nativa, sea viridans. Perdón, no biológica, nativa. Y le hace el tratamiento antibióticos para viridans. Hasta tener los cultivos, si salen o no salen, no importa, pero ya le hace el tratamiento. Para eso sirve válvula nativa igual viridans, válvula protésica igual aureus. Y dentro de la etiología también aparecen hongos que felizmente no son frecuentes. Y ahí está la cándida, especialmente la cándida albicans, que es la número 1, ¿sí? Se ve mucho más en drogadictos, pero ya va a ver un poco más adelante que tener hongos es una cosa más complicada con la endocarditis que tener cualquier otro bichito. Y después vemos rickettsias, que no es muy frecuente, Brucella abortus muy por ahí, pero sí en Buenos Aires veíamos por bacteroides. ¿Y dónde estaban los bacteroides? Estaban en los tubos, en el agüita que queda en los tubos de los respiradores. Ahí aparecían bacteroides que nos complicaban la vida después para las endocarditis. Aquí creo que no hay ningún estudio sobre eso. Tiene que haber una puerta de entrada. Una puerta de entrada, necesariamente. Y miren ustedes que en primer lugar de la puerta de entrada están las maniobras dentales. Un segundo. Conclusión, los dentistas son los primeros autores de nuestras endocarditis. Cualquier maniobra dental, especialmente tratamiento de conducto, obturación de caries de tercera a cuarto grado, extracciones dentales y limpieza de dientes para sacar placas así microbianas de los dientes, son los que predisponen el número 1, las endocarditis. A ver, ustedes son 50 por ahí. ¿Alguno de sus dentistas le ha preguntado si usted tiene alguna lesión valvular? No, no, ¿eh? No. Nadie te pregunta, te sacan la muela y listo. Y sin embargo, ahí está la bacteremia. Ahí está la bacteremia y ahí están las endocarditis. Los dentistas son los primeros que nos dan dinero. Ok, otra razón son los catéteres endovenosos. Pero esos catéteres generalmente se los coloca en terapia intensiva. En terapia intensiva hay que tener muchísimo cuidado entre la sepsia y la antisepsia para colocar catéteres venosos, ¿sí? Y lo que se hace ahora sí o sí
es que después que el catéter endovenoso esté, digamos, 5 a 10 días, sacas y es mejor hacer cultivo de la puntita del catéter. Cortas la punta del catéter a una caja de Petri y haces el cultivo. Eso es bueno. Entre las maniobras urológicas están los beniqués. Los beniqués son estos aparatos de la Santa Inquisición que te meten a tu uretra para dilatar cuando tienes algún problema de estenosis uretral. Es doloroso, pero se arrastra microbios con estos aparatitos. Se llaman beniqués, el benique. Hay una maniobra especial que se llama la maniobra del maestro para introducir el benique y vencer la parte prostática de la uretra. Y también los tactos rectales cuando hay una prostatitis de tipo infeccioso. Al hacer el tacto rectal, estás produciendo una bacteremia. Las endoscopías, no mucho, tienen baja incidencia, o sea, baja puerta de entrada en cualquier endoscopía como tal, pero sí las cirugías de cualquier estilo. Por eso, si ustedes estaban fijando, en todas las valvulopatías que hemos visto, en el tratamiento al último, decíamos, profilaxis de endocarditis. Profilaxis, hemos llevado 7, ¿cuántos son? 2, 4, 6, sí, 7 valvulopatías, y en las 7 hemos indicado profilaxis de endocarditis infecciosa que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entre las infecciones cutáneas, los granitos que ustedes han visto, no todos los granitos, obviamente, sino las que están infectadas. En nuestro medio, la sarcoptosis impetiginizada, o sea, ya infectada, tiene una incidencia interesante de endocarditis. ¿Okay? Y después, los drogadictos con uso de endovenosas. Ahora, hay enfermedades de alto riesgo, y enfermedades de bajo riesgo y de mediano riesgo. Entre las alto riesgo, obviamente, todas las válvulas protésicas. Un paciente que ya ha tenido endocarditis, que les dije yo que queda una cicatriz y ahí comienza todo. La valvulopatía aórtica en general y la insuficiencia mitral. Y miren, no la estenosis mitral. La estenosis mitral está en medio, pero la insuficiencia es alto riesgo. Y entre las congénitas está comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot. Esas son las que vemos. El conducto arterioso, el PCA, que vamos a ver más adelante, casi no vemos casi endocarditis de ese sector, pero existe y tiene alto riesgo, por tanto, igual tendremos cuidado. Las de mediano riesgo, ahí está, la válvula mitral, la estenosis pulmonar, la tricúspide, no importa insuficiencia o estenosis, y esta otra que nunca he visto, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Y he visto más muertes por miocardiopatía hipertrófica obstructiva por arritmias que por endocarditis. Y bajo, obviamente, una válvula normal, un marcapaso definitivo, tiene bajo riesgo, la comunicación interauricular, bajo riesgo, y cualquier soplo fisiológico, obviamente, porque es fisiológico. Pero sí tiene un riesgo. Pero obviamente estarás atento a tus pacientes con alto y mediano riesgo. Entonces, la anatomía patológica, les dije, lo más importante es la fabricación, entre comillas, la producción de las famosas vegetaciones. El eco es genial, ya van a ver, para detectar endocarditis. Miren, es muy fácil. Si yo tengo un paciente con fiebre que tiene una valvulopatía, le hago un eco y encuentro vegetación, igual endocarditis. ¿Listo? Se acabó el diagnóstico. ¿Sí? Fácil. Okay, así de fácil. Está en el diagnóstico en las agudas. En las subagudas, no todavía. Aquí tienen ustedes, miren, imágenes de las lesiones por vegetaciones. Aquí se ven lesiones de vegetaciones. Es una válvula mitral. Aquí se nota mejor cómo son las vegetaciones. Es una válvula aórtica. Es espantoso ver unas válvulas con vegetaciones como estas. Esta es una tricúspide todavía mucho más rara, pero miren, las vegetaciones que se forman son increíbles.
Y estas vegetaciones son friables, vuelan, se parten, se deshacen, son bien débiles. Y ahí vienen las embolias que les estaba comentando. Miren, aquí es una placa histológica, ¿sí? De una vegetación. Esta es una válvula. Aquí está la vegetación. Estas son las vegetaciones, ¿sí? En azul son las bacterias y en rosado son las plaquetas y fibrina. Y miren que son débiles, tan débiles que se pueden desprender. De cualquier parte de estas se puede desprender, y comienza la embolia. Y cuando tienes embolia, una embolia séptica más gratuita, les decía yo, embolias con vida interior, entonces las complicaciones y el pronóstico se ensombrece muchísimo. Aquí tengo otra vegetación, aquí está la válvula. Y miren, se pueden partir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Las vegetaciones friables. Entonces, mitral aórtica y tricúspide son las más frecuentes, la pulmonar es rarísima. Rarísima, rarísima. Y en el cuadro clínico, en la patogenia del cuadro clínico, el cuadro clínico como tal, lo primero que se debe a todo el cuadro clínico es la infección como tal. ¿Sí? El cuadro séptico como tal es el que va a dominar nuestro cuadro clínico. ¿Ok? Después las embolias que les he dicho yo, metástasis infecciosas, estos émbolos arteriales que son infecciosos, y después va a haber una respuesta inmunológica que la podemos ver en el laboratorio como defensa en estos pacientes. Hace poco aparecieron los criterios de Duke de endocarditis, criterios mayores y menores para el diagnóstico de endocarditis. ¿Qué implica los criterios mayores? Tener 2 cultivos positivos, es que se piden entre 4 y 6. Tener 2 cultivos positivos típicos de endocarditis. ¿Qué quiere decir típico de endocarditis? Adheridanse aureus, pues. A Escherichia coli o Enterococcus en nuestro medio. ¿Sí? O sea, cultivo positivo, ya está. Criterio mayor, acabado. Punto. O si no, de esos 6 cultivos que pido, o 4, 3 con cualquier otro microorganismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Burney aparte. Y el otro sería esto, lo que les comenté, el ecocardiograma que tenga la vegetación, ¿sí? Con una vegetación. Listo. Ese es el diagnóstico fácil de endocarditis infecciosa. Así de fácil con los criterios mayores. Y los criterios mayores es ver causas predisponentes, todas las valvulopatías que hemos hablado, o que los pacientes consuman drogas por vía endovenosa, temperaturas mayores de 38, y generalmente son 39-40, que tengan embolias o infartos pulmonares, porque puede una vegetación, digamos, de la tricúspide volar por la arteria pulmonar y producir un infarto pulmonar o una embolia pulmonar, aneurismas micóticos, si son hongos, hemorragias intracraneanas por los mismos accidentes cerebrovasculares y algunas otras lesiones que vamos a ver un poquitito más adelante, que son las lesiones de Janeway o las manchas de Roth o los nódulos de Osler. Y una cosita que hay que tener en cuenta siempre en estos pacientes, hay que estar atentos a que no hagan un problema renal más de glomerulonefritis. Cuando vuela un émbolo séptico a los riñones, puede producir glomerulonefritis aguda. Y a veces, si son subagudos, el paciente entra con un cuadro de problema de glomerulonefritis secundaria a su problema valvular y no otra cosa. ¿Ok? Así que son los criterios menores. Ok. Aquí aparecieron unos criterios modificados de Duke. Yo les comento por qué aparecen aquí. Porque parte de este trabajo podemos hacer aquí en Sucre en medicina nuclear. En medicina nuclear tenemos un tomógrafo, que es este respecto, que es la tomografía computarizada de emisión de fotón único, que está en inglés. Este es fotón single. Entonces, tenemos en
Y hacíamos cabalmente las prácticas viendo imágenes con SPECT de corazón. Con el SPECT yo puedo ver al corazón en 3 dimensiones, a colores, y latiendo. Lo puedo mover a la derecha, a la izquierda, y hago los cortes que quiero. En eje corto, en eje horizontal, en eje vertical, etc. O sea que puedo hacer cortes y veo todo. ¿Qué hacemos en caso de endocarditis? Lo que hacemos es muy fácil. Hay que marcar los leucocitos del paciente. Le saca sangre, ¿sí? Y después le separas los leucocitos. A los leucocitos los juntas, se llama el marcaje por eso, a tecnesio 99, que es el material radioactivo que utilizamos aquí en Sucre. Con tecnesio 99 metastable se llama. Y entonces los leucocitos se vuelven radioactivos, se vuelven fosforescentes, si quieren, más o menos como el término, para el espectro. Entonces introducimos al tomógrafo al paciente y vemos que estos leucocitos marcados, ¿sí? Vamos a ver porque tengo unas figuras más adelante, se vuelven a colores amarillos, verdes, rojos en el espectro. ¿Y dónde van los leucocitos? Donde hay infecciones. Entonces, si hay una infección en el corazón, estos leucocitos marcados se van al corazón de preferencia. Y ahí puedo ver si hay infección cardíaca como tal. Genial. Y el otro, si tuviera el PET es la tomografía de emisión de positrones. Hay una diferencia entre SPECT y PET. En el SPECT yo veo funcionamiento del corazón y puedo ver irrigación del corazón en forma perfecta. El PET lo que analiza es metabolismo. El metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas dentro del corazón. Aquí es una gran diferencia. Entonces, para el PET vamos a tener al año, yo creo que todo se va a retrasar ahora por culpa del coronavirus. ¿Okay? Y además, el PET utiliza otro tipo de radioactivos de vida muy cortita. Esta, por ejemplo, que es la 18-fluorodexoglucosa, es uno de los elementos radioquímicos que utiliza el PET para el análisis que les dije yo de metabolismo de grasas y hidratos de carbono. Y en la endocarditis, internamente hay una alteración de hidratos de carbono y de grasas. Y entonces el FDG se va al corazón y detectamos con eso. ¿Ok? O sea que se puede. Es más lindo ver, les cuento, en PET que en SPECT. Pero bueno, esa es la técnica que más o menos se hace. La otra ventajita es que estos PETs, o ahora los SPECT, nosotros no tenemos el CT, pero están unidos a tomografía. El que nos iba a llegar a nosotros es un PET con un tomógrafo que se llama helicoidal de 138 cortes. Y este bichito, este PET, se puede ver anatomía a colores, todo muy lindo. A ver si ustedes, en vez de estar chateando, podían ir a ver tomografía axial computarizada de 132 cortes. Y vayan a ver, helicoidal. Es genial. Entonces, yo puedo tener con este CT la anatomía del corazón perfecta en 3 dimensiones. Le hago el PET y por tanto tengo metabolismo celular y juntamente con el SPECT, porque puedo unir las imágenes, tengo funcionamiento, irrigación y perfusión. O sea que les cuento que las imágenes que se llaman interactivas entre PET y SPECT son espectaculares. No saben la información que da unir PET con SPECT, no solamente en estos casos, sino en muchas valvulopatías, especialmente en cardiopatía isquémica. ¿Okay? Así que es el trabajo que se puede hacer en medicina nuclear en nuestro medio para esto. Entre los signos y síntomas de la enfermedad, que ustedes se fijan aquí, todos los síntomas o signos, desde aquí para aquí, son de sepsis, son de infección. Fiebre, infección. Escalofríos, infección. Pérdida de apetito, infección. Mialgia, altragias, cualquier infección. Disnea, un compromiso cardíaco, quién sabe. Palidez, debilidad, dolor abdominal, ¿qué? Todos son infecciosos. De ahí vos ya verás si tienes soplos de insuficiencia, soplos de estenos, etcétera, etcétera, etcétera. O si aparecen embolias.
pulmonares vasoperiféricas, y si aparecen en el cerebro, producirán hemiplegia, convulsiones, irritación meningia, o sea, meningitis, y por último, coma, y después del coma, punto y coma, y se va. Y típicamente, hay unos signos de endocarditis infecciosa. Estos ya son de endocarditis de verdad. Se llaman los nódulos de Osler, las manchas de Janeway, las manchas de Roth, estrías en las uñas, petequias y granguenas distales. Pero como verán, no son frecuentes. 10%, 5%, 5%. Las petequias tal vez están en el 40%, que son las más frecuentes verdaderamente. ¿Sí? Pero son pocos signos. Esto quiere decir lo siguiente. En todo paciente con endocarditis infecciosa hay que hacerle por lo menos 2 veces un examen clínico de verdad. Desde la cabeza hasta los pies. Todo, hasta fondo de ojo, todo, en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Para descubrir esta semiología, este cuadro clínico que nos va a acercar mucho más a la endocarditis como tal. Miren, estos son típicos los nódulos de Osler. Estos. Son lesiones cutáneas, así que aparecen en el pulpejo de los dedos, ¿sí? En los pulpejos. Son levemente dolorosas. Son así violetas, ¿sí? Un poco de eritematoso. Y a veces aparecen aquí también, en las manos, en esta parte de las articulaciones. Pero esto es lo típico. Aquí ya está formándose artritis. Esos son los nódulos de Osler. Son nodulitos chiquititos. Las manchas de Janeway o lesiones de Janeway son más bien hemorrágicas. Estas. Aquí hay una mezcla de Osler con Janeway. Son lesiones hemorrágicas no dolorosas. Sí, son planas, así de color azul rojizo. Y lo mejor es revisar las plantas de los pies, porque aquí aparecen generalmente. Estas manchitas son las lesiones de Janeway, violetas. ¿Okay? No son de muy buen pronóstico. Y las manchas de Roth son aquellas que uno hace fondo de ojo. Y en el fondo de ojo, en la retina, aparecen estas lesiones que se llaman en llama. Sí, llaman la atención además, que son lesiones de este estilo, así alargadas como una llama, no del animal, sino de la llama. Y con un fondo normal, con una mancha normal al centro, que es retina normal. Estoy tapando las lesiones normales de la retina. Eso es lo más típico, aunque estas son manchas más hemorrágicas y pueden ser tapadas por completo sin lesiones al centro. Pero eso no quiere decir que no sean manchas de Roth. Pero esta imagen es la más frecuente. Esta es la menos frecuente. O estas, miren, siempre tiene sus lesiones al centro normales. Aquí también se ve. Esto ya es en resolución, se está resolviendo. ¿Ok? Entonces, hay que hacer fondo de ojo todos los días, 2 veces por día a estos pacientes. Las estrías son así. Las estrías son guiales. También se llaman astillas hemorrágicas de las uñas. Por ahí es la mugre también, pero no. En general son de este estilo. ¿Eh? Aquí. Ahora no podemos ver en las mujeres porque se pintan sus uñas, entonces una macana no podemos ver las estrías. Aquí hay otras estrías, aunque es esta mínima, ya es una estría. Y esta, miren, son tan chiquititas, por eso que hay que hacer, les decía yo, un minucioso examen clínico a estos pacientes. Ahí tienen otras, estas no son en las uñas, pero son excepcionales, que salgan lineecitas a los lados. Y las petequias son de este estilo. Parecen lesiones de otra enfermedad de piel, de erisipela, a veces, pero son más oscuras, en placas, o así medio sueltitas, que no se definen muy bien. Y hay que ver también la garganta, porque las petequias aparecen frecuentemente en la garganta. O sea que basta que encuentres uno de estos signos, es endocarditis. Y esta es la mala suerte. Esto es nada bonito. Encontrar sepsis distales
Estas son embolias sépticas, o embolias prácticamente, que han viajado hasta tus dedos y están produciendo necrosis de este estilo. Y estas necrosis se van juntando. Aquí se han juntado 3 por lo menos. Aquí están juntando otras y después van a agrandarse, agrandarse, agrandarse hasta tal punto en que vos tengas que amputar los dedos de los pies de estos pacientes para no tener otro foco séptico. ¿Sí? Para no tener otro foco séptico. Eso es lo más desagradable en estos pacientes. Y la otra, las petequias subconjuntivales, que son estas. Y si bien no aparecen mucho, estas son más frecuentes. Estas que están al borde de la conjuntiva. Las petequias subconjuntivales son más frecuentes. Estas en forma de llama también. ¿Bien? Por eso hay que revisar y revisar y revisar estos pacientes. Ok. Y entre los exámenes complementarios, miren, el electro nos ayuda a pensar ciertas cosas más. Miren, un bloqueador de primer grado, pere largo, ya domina, ¿no? El pere largo aparece en el 45% de estos pacientes y nos está indicando que hay un absceso intracardíaco. Lo que pasa es que los abscesos se forman alrededor de las válvulas y si se acordarán ustedes topografía cardíaca, el haz de His está pasando por el medio de la válvula mitral y aórtica, por el medio. Si hay un absceso, comienza a alterar la conducción, la hace más lenta y comienza primero el bloqueo AV completo, primera vez de primer grado. Y después lo que vemos es un salto al bloqueo AV de tercer grado. Y aquí hay que ponerle marcapaso. Marcapaso en una endocarditis infecciosa se complica un poco más la vida. Felizmente, las endocarditis que vemos son más mitrales y aórticas, que están a la izquierda, y el marcapaso va a entrar al ventrículo derecho o a la aurícula derecha por cerca de la mitral. Ok, felizmente. Pero ya complica la vida. Pero como verán, puede haber segundo grado tipo MOVIS 2, bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha. Esta es otra cosa que también aparece, el bloqueo de rama derecha, y también es sinónimo de alteración infecciosa inflamatoria aguda y absceso en alguna de las válvulas. Pero este bloqueo del primer grado es la primera alarma electrocardiográfica de estos pacientes. Y el laboratorio, hay que pedir primero el laboratorio normal y corriente, un hemograma completo, un examen de orina, PCR, azúcar, ureacreatinina, no más. Y hay que pedir cultivos. Y aquí viene un detalle. Yo pido entre 4 a 6 cultivos se pueden pedir, pero digamos que voy a pedir 4 cultivos como mínimo. Hay que tener cuidado en un detalle que a veces pasa. Yo pido 4 cultivos, viene la técnica, y la técnica, muy astuta, saca la sangre y le ponen 4 tubos y son 4 cultivos. Pero yo no quiero eso. Puede poner también 8, pero significa siempre que es un solo cultivo, ¿no? Un solo cultivo, son 4, pero son 1. O sea, tienen que ser a diferentes horas y es mejor sacar de diferentes partes. Y uno de estos cultivos es necesario que sea en el febril, en la máxima, especialmente en la noche, cuando tenga 39, 40, porque se sobreentiende que en el pico febril hay más posibilidad de tener bacteremia. Y entonces le puedo agarrar al bicho en ese momento. ¿Sí? Le puedo agarrar al bicho en ese momento. Ya vamos a hablar de los cultivos. Y después, puro cultivo. Después será necesario otro cultivo. La radiología de tórax no me ayuda. No hay placas típicas de endocarditis, sino de sus complicaciones. Que tenga como una bronconeumonía o que tenga un derrame pleural, como este gigante, un derrame bruto. Sí, pero no me está ayudando al diagnóstico. Solamente estoy viendo, o complicaciones, porque el derrame pleural es una complicación. Lo que resulta interesante, y ahora que es más o menos barato, es pedir tomografías, especialmente con contraste para tórax. Porque así podemos descubrir, por ejemplo, aquí, estas imágenes, ¿sí? Son varios múltiples nódulos cavitados de infecciones.
y este puede ser la causa, un problema pulmonar, desencadenantes de endocarditis, y aquí están viendo ustedes un gran derrame en el lóbulo derecho. ¿Ok? Que puedo yo ver esas cosas, no hay ningún problema. O cardiomegalia, qué sé yo. Y en el eco, aquí vamos a quedar en exámenes complementarios, miren la detección de las vegetaciones. Por eso que el eco, a ver, miren, tiene 90% de sensibilidad para detectar vegetaciones. Y estamos hablando del eco normal y corriente, del bidimensional. Aquí tienen ustedes una gran vegetación. Y aquí vamos a quedar en la próxima clase de mañana, 7 de la mañana, porque ha pasado el frío. Entonces, no, el invierno sigue, ¿no? 7 y 5. Nos vemos mañana para acabar el tema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Por 5 pesos. Doctor, con respecto a los signos que mencionó, la poca prevalencia se identifica por el hecho de que significan todos ellos un mal pronóstico. No necesariamente. Las de GNY nomás tienen un mal pronóstico porque son como si fueran ya microembolias, pero los demás no te van a hablar de pronóstico, te van a hablar solamente de diagnóstico. Pero como son de baja incidencia, 5 o 10%, casi no las vemos. Pero también, bien con tu pregunta, porque ya no nos dejamos ganar con la endocarditis. Generalmente pensamos, paciente con valvulopatía, fiebre igual endocarditis, listo. ¿Entiendes? Y hacemos el tratamiento y por ahí ya no vemos las lesiones que estamos hablando. Tal vez la más frecuente entre esas, después del tratamiento, etcétera, sean las manchas de Roth, sin ser la regla. Pero sí, tienes la obligación de hacer revisión de todo. Porque, ¿qué pasará además? A ver, vos tenías un soplo de estenosis mitral y tienes, ya está, estenosis mitral. Tenías soplo de estenosis mitral. Y a los 2 días aparece un soplo de insuficiencia mitral. Los microbios se lo comieron tu válvula y la de estenosis ya no tiene nada. Como se la han comido, está incompetente, está insuficiente. O aparece un tercero, o aparece otro soplo. Entonces, esas cosas tienen que quedar bien marcadas en las historias clínicas. La parte cardiológica, obviamente, que tiene que ser más minuciosa, pero la revisión sistemática para encontrar estos signos de baja frecuencia nos ayudan un montón en el diagnóstico clínico, a veces especialmente de las subagudas, donde como son casi asintomáticas, pero como la evolución es larga, meses, estamos hablando semanas, más de 3 semanas, 4 meses, 2 meses, entonces sí pueden aparecer estos signos, aunque tengan baja incidencia, y te ayudaron en el diagnóstico. Pero sí son bajas. Y con respecto a las subagudas, ¿estas serían las responsables de la alta tasa de mortalidad? Sí, son las de más alta mortalidad, exactamente. Y todavía, peor aún, yo tengo una subaguda, le hago cultivo negativo. Listo. Y a veces ahí intervienen otros médicos porque tenían un problema febril que no fue detectado como endocarditis, ¿no es cierto? Entonces ya le doy ampicilina, eritromicina, vancomicina o cualquier micina, escitomicina o penicilina, y están cubriendo lastimosamente el cultivo. Ya tengo cultivos por culpa de un antibiótico. Pues hay que cortar todos los antibióticos, ¿no es cierto? Por lo menos 48 horas y recién sacar el cultivo. Porque si no, vamos a tener cultivos negativos. O tengo una endocarditis subaguda de alguna bacteria de una listeria, por ejemplo, que tiene un crecimiento lento en el laboratorio. O es un anaeróbico, listo, dancé, no tengo para anaeróbicos. Entonces, eso hace aumentar la mortalidad. Pero las subagudas son las peores. Por eso es mejor tener una cosa aguda, que ahora se debe confundir con COVID, ¿no? Fiebre, más no sé qué, más malestar general, más todo. Ahora, en este momento es COVID, no es endocarditis. Así que por ahí le sale, las pruebas salen negativas y comienza a pensar en otra cosa. Lo que está pasando con las neumonías, ¿no es cierto? Neumonía, igual COVID. En la clínica en Los Ángeles estaba viendo yo una persona con neumonía. Claro, todos han pensado en COVID y no era neumonía nomás, simple y llana de una señora. Con su neumonía simple es llana, ¿sí? Pero
ya te da el susto y el estrés y la ansiedad de saber si es COVID o no es COVID. Así es la historia en este momento de mezclas. Bueno, entonces mañana, a las 7 de la mañana, buenos chicos, vayan a dormir y han dado su examen. Se acaba su estrés de granitos. Y ahora, ¿cuál es su próximo examen? Neumología. Está peor. Depende. ¿Con quién? Con el doctor Serrano. Bien nomás. Ten más con. Ok. Aprendan un pulmón, pues, un solo pulmón estudien, el otro ya es igualito nomás. La neumonía derecha es la izquierda, yo supongo, ¿no ves? Igual que van a estudiar un solo ojo nomás. El derecho estudien y hasta el izquierdo se sobreentiende, ¿saben? Así que es fácil. Bueno. Listo. Gracias por los consejos, doctor. Gracias por los tips. Ok. Nos vemos mañana. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya les paso el link.